Bienvenidos amigos a su programa La Inmigración y tú cambiando vidas. Mi nombre es Carlos Pereira, soy director en la Florida para la Iniciativa Libre y hoy pues vamos a estar hablando de diferentes tópicos. Vamos a estar hablando de los temas más actualizados de inmigración, cómo nos está afectando las nuevas regulaciones. También vamos a tener invitados de lujo, donde vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Honduras y también vamos a hablar qué está haciendo un amigo que inició una radio, un proyecto de una radio en la costa oeste de la Florida y ha tenido mucho éxito. Y no quiero entretenernos tanto, vamos a sacar el mayor provecho del programa. Y quiero presentar a mis invitados. Tengo a Jack Maguire, tengo al señor Juan Flores y al señor Rafa Mancera. Y quiero empezar con Jack. Jack, siempre que tenemos por primera vez un invitado, nos gusta preguntarle, ¿quién es Jack? Defínete en pocas palabras, ¿quién es Jack? ¿Qué haces y por qué haces este trabajo? Obvio, yo soy un sociólogo, más o menos. Okay. Y mis estudios enfocan sobre los cambios en la política de la ley de inmigración aquí en los Estados Unidos están afectando comunidades de inmigrantes aquí en Miami. Ahora yo trabajo con los hondureños y los venezolanos. Yo no sé por qué el tema de inmigración me interesa mucho. Cuando yo era un niño, yo crecer con mucho centroamericanos y mexicanos y cuando yo llegué a la escuela y aprender más de los sistemas de inmigración y la historia de inmigración en los Estados Unidos me interesa mucho y usualmente, desafortunadamente, esa historia es muy mala en muchos casos, específicamente por los migrantes de México, de Centroamérica, de Latinoamérica y así. Eso es porque ese tema me interesa tanto, es porque fue muy contrario de los, no sé cómo se dice, values, los valores que personas me enseñan sobre los Estados Unidos. Así es, eso es, yo creo que la razón que me tomó. Excelente, Jack, y es un buen punto de partida. Ahora voy a hacerle la misma pregunta al señor Juan Flores. ¿Quién es Juan Flores? ¿Dónde naces? ¿Fundaste una institución en los Estados Unidos? ¿Cuál es el fundamento? ¿A dónde quieres llegar con esta institución, Juan? Gracias, Carlos, por la invitación. Yo soy de Honduras, Tegucigalpa. Yo emigro de Honduras en el año 2007. Soy un asilado político. La iniciativa de la fundación nace por experiencias propias vividas. Encontramos que nuestra comunidad tenía muchas falencias de información. Ya han habido líderes, pero necesitábamos más. Y debido a toda esta crisis migratoria que hay, también tomamos la decisión junto con mi esposa de formar esta organización 15 de septiembre para poder ser una mano amiga pues, a los hondureños y no ser indiferente ante lo que pasa. Y creo que si todos los hondureños empezamos a cooperar y no ser indiferentes, podemos lograr muchos cambios de bien para nuestro país. Queremos llegar a empoderar a los hondureños. Hemos descubierto que tenemos un potencial como hondureños y que han pasado muchos años en la comunidad y que somos una migración antigua, más que la misma venezolana, pero sin embargo hemos estado muy atrasados. Resultado de esto es que han pasado 20 años y los que vinieron con TPS no tienen nada, están al borde de irse. Hondureños que han llegado no tenemos liderazgo político, a pesar de que tenemos miles de hondureños en diferentes ciudades y en diferentes estados, que ya podríamos tener 1 o 2 congresistas en Washington. Entonces el objetivo de eso, de la organización 15 de septiembre es eso, empoderar a los hondureños, empezar a educarnos todos para poder alcanzar ese potencial que tenemos y que estamos ahí dormidos. Y hemos usado una nueva estrategia involucrando a nuestros gobernantes de Honduras, porque hemos cometido el error que hemos caminado solos pidiendo soluciones solo a este país,
a los gobernantes de este país, pero ahora les estamos pidiendo acompañamiento al gobierno de nuestro país, porque como todos sabrán, recientemente, el año pasado, según el Banco Central de Honduras, se alcanzaron 5.400 millones de dólares en remesa, que representa el 20% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que nos convertimos en una gran fuerza, ¿verdad? Y eso significa que ya necesitamos cambios y necesitamos ser escuchados ya por nuestras autoridades, porque en Honduras nuestras autoridades toman decisiones sobre nosotros los migrantes, ellos solos, sin saber realmente cómo es la necesidad de un inmigrante. Entonces esa es prácticamente la misión de... Excelente, Juan, muy buen punto, y estoy de acuerdo contigo en la necesidad de... estoy en desacuerdo con otros puntos como poner la mano solamente en Honduras. Yo creo que hay diferentes sectores vivos, se le llama en nuestros países, donde también se tienen que involucrar para buscar la solución a los temas. Pero ya vamos a entrar en esa discusión. Nuestro próximo invitado pues no necesita mucha presentación, don Rafael Mancera. Muchísimas gracias, don Carlitos, por invitarnos al programa. Para mí es un placer estar aquí compartiendo esos 60 minutos con nuestra comunidad hispana y bueno, pues hablar de diferentes temas, tópicos que concierne a lo que pasa con nuestra gente, lo que necesitan, y pues felicidades por el programa. Muchísimas gracias, don Rafa, y recuerdo los tiempos de Radio Única en sus programas, recuerdo los tiempos con Caracol Radio, y ahora pues haciendo todo este trabajo en la costa oeste de la Florida, y eso es importante. Voy a empezar la conversación con Jack. Sabemos que tienes un estudio sobre Venezuela y Honduras. ¿Cuáles son los puntos más importantes de tu estudio y cuál es el comparativo entre lo que es la situación social y política de Venezuela y Honduras? La razón que yo decidí hacer un estudio entre esas poblaciones es porque reconocemos en los Estados Unidos la violencia política en Venezuela. Reconocemos que es un problema política y social también, pero el problema ahora es más política, porque la política está empujando muchas de las cosas que están ocurriendo en Venezuela. Pero en los Estados Unidos no reconocemos que mucho lo mismo está pasando en Honduras también. Hay mucha opresión política, y esto es un centro de muchos de los problemas en Honduras, y podremos verlos en los Estados Unidos, donde como nosotros reconocerlo a través de los de cuántas personas ganan asilo de Honduras y de Venezuela. Personas de Venezuela ganan asilo en un rato un 50%, y los hondureños alrededor de 17%. Pero las personas están huyendo del mismo tipo de violencia, mucho del mismo tipo de violencia obvio del gobierno, pero violencia también de hambre, de, no sé cómo se dice, hopelessness. Falta de esperanza. Y de fe. Falta de esperanza y de un romper de sociedad también. Pero aquí en los Estados Unidos no pensamos que es una razón por los hondureños que ellos pueden ganar asilo. Solo pensamos que es una cosa, solo es de pobreza. O de pobreza o algo que ellos son inmigrantes económicas. Es una razón que personas inmigrar, pero la razón más base es porque no tienen esperanza, no tienen seguridad. Y la seguridad, las maras mátense, el gobierno no hace nada. Muchas veces el gobierno está trabajando con las maras y los carteles, especialmente ahora, con las cosas que están, como se dice, relevados a través del caso legal contra el hermano del presidente ahora en Nueva York, que es probable que los carteles trabajan con el presidente Hernández para traficar drogas a través de Honduras, y los carteles pagan su campaña política
en 2013 y es posible en 2017 también. Y cuando personas quedan en pie y dicen que no es como queremos nuestra sociedad, no es como queremos nuestro gobierno funcionar, mátanse. Y eso es una forma de opresión política. Cuando personas manifestan contra la corrupción, es hablando contra de un sistema político. Y en los Estados Unidos solo pensamos que corrupción es corrupción de pocas personas o no es una cosa política, pero es una cosa política. Y especialmente cuando es mucho del gobierno, no solo es poco actores, sino Juan Orlando Hernández es un parte grande de esto, pero hay muchos congresistas también, hay muchos administradores, mucho policía, y esto es un sistema político que es muy opresivo a su gente. Tengo un punto para preguntarte. Estados Unidos es un país de leyes, es un país de regulaciones, donde se mantiene el Estado de Derecho, y la ley migratoria es una ley separada de todo lo que es la ley americana. La ley de inmigración tiene un concepto de calificación igual a beneficio, y Juan puso un punto importante, que a veces carecemos de información y de educación para hacer nuestros procesos. Yo creo que la diferencia entre el caso de ganar casos de Venezuela y casos de Honduras básicamente se radica a la capacidad del individuo de poder dar su información, y no está basado, creo, a hechos de no reconocer de los Estados Unidos las situaciones políticas o sociales de nuestros países. Yo creo que está basado en el fundamento de cada individuo, porque cuando tú vas a una entrevista o llenas tus formularios de asilo, lo primero que te preguntan es: ¿usted tiene temor de regresar a su país? ¿Usted teme por su vida? ¿Cree que le van a quitar su vida si usted regresa? Y nosotros hemos escuchado muchas personas que la primera respuesta es: no, yo no tendría miedo de regresar. Uno puede ser porque se acostumbraron a vivir en el medio de la violencia y eso es normal. Otro es porque nadie los guió y les dijo que si ustedes hablan y dicen que no van a tener temor o no les van a quitar su vida, cuando regresen, básicamente, automáticamente están perdiendo sus casos de asilo. Entonces yo creo que hay un proceso de desinformación y dirección para el centroamericano versus cuando presenta un caso un venezolano que lo sustenta con bastante información y con historias más sólidas. Yo creo que nuestros pueblos fallan en esa parte. Juan, ¿cuál es su punto de vista sobre esto? Bueno, mi punto de vista es, debemos de entender que culturalmente los hondureños no estaban educados a emigrar de esa forma, ni entendían lo que era un asilo político. Es más, ni lo entienden todavía. Yo he tenido muchos casos, recientemente una señora que entró en octubre con sus 2 hijos, recientemente falleció el hijo de ella por un accidente, y le pregunto cómo está su caso con migración, y ella dice que no sabe qué es eso, que ella cree que pide asilo político. Pero ¿qué es lo que pasa también? Y yo estoy de acuerdo con Jack. El simple hecho de que el gobierno esté involucrado en corrupción, de que el gobernante está mencionado en cortes de Nueva York, es un punto que realmente hay algo serio, y estamos al igual nivel que Venezuela. Pero ¿qué pasa? La diferencia entre Venezuela y Honduras, que Honduras, el gobierno de Honduras, por cubrirse y protegerse, ellos brindan informes de derechos humanos al Departamento de Estado falsos. Para darle un ejemplo, hay un joven, me contaba recientemente, que pidió asilo político, estuvo desde junio del año pasado en México, logró entrar a pedir su petición, me contó, entraron 3 familias hondureñas y una venezolana pidiendo en corte el asilo político. La familia venezolana entre. 2 familias hondureñas esperen en México. Y él póngase el grillete y está denegado y entra a Estados Unidos. Y le entregan un documento de 28 páginas del 2018 de un reporte de derechos humanos,
donde dice que Honduras sí tiene problemas políticos, que sí tiene corrupción, pero que está el CNA y la Maxi trabajando en estos temas y otras organizaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? De que está controlándose, cosa que no es cierta, porque recientemente la Maxi acaba de ser eliminada de Honduras. Entonces el gobierno me parece que utiliza estas herramientas para lavarse su imagen y decir, no, en Honduras estamos bien, lo que hay es un problema de que la oposición me está induciendo mala información, pero realmente tenemos un caso serio de problema político en Honduras y tenemos una crisis grave de migración. Yo les pregunto ahora mismo a todos, ¿qué pasaría si al presidente de esta nación es mencionado en una corte que recibió dinero por gente del narcotráfico? ¿Estaría tranquila la comunidad de este país? ¿Lo aceptarían? Entonces ahí creo que hay un punto más que político y social, hay un punto moral. Lo que yo, difiero en todo esto es que Estados Unidos no se puede meter en los problemas de los países extranjeros. Si es bien cierto, Estados Unidos contribuye con asistencias económicas y humanitarias. La situación política y la situación social, yo creo que los únicos responsables son los mismos ciudadanos. Yo creo en gobiernos limitados, yo creo en gobiernos donde el gobierno no se tiene que meter en las comunidades. Entre menos se mete un gobierno en una comunidad, las comunidades son más libres, donde las personas desarrollando sus capacidades pueden llevar a una sociedad a no depender del gobierno. Pero yo creo que hay una historia en nuestro país de dependencia. Desde cuando el niño va a la escuela se acostumbra a que le den una taza de leche o que le den un par de zapatos o una mochila. Yo creo que las sociedades libres no funcionan de esa manera, pero no creo que sea un problema nuevo. Yo creo que es un problema que se viene arrastrando hace décadas y nos gustaría saber el punto de vista de don Rafa Mancera, usted que está en la radio y entrevista gente todo el tiempo. El problema inmigratorio en los Estados Unidos, tanto de venezolanos, hondureños, guatemaltecos, los salvadoreños, los mismos mexicanos, pues tiene una razón muy lógica. Nadie quiere salir de su país si no se siente, si se sintiera seguro, si tuviera allí todas las facilidades para poder vivir. Pero el caso está en que la gente cuando llega a este país, en ningún momento, inicialmente, no viene con el fin de quedarse a este país, viene a buscar oportunidades para poder darle supervivencia a su familia, poder apoyar a su familia, buscar forma de que sus hijos puedan ser educados aquí, pero más que todo la gente está llegando a este país, más por la situación de violencia que se vive en su país, por la inseguridad que viven allí, y eso es lo que ha traído pues obviamente la inmigración masiva, que es lo que está ocurriendo con Venezuela, que es lo que ha ocurrido con Honduras, que es lo que ha ocurrido con las diferentes naciones centroamericanas, donde desafortunadamente los gobiernos no están cumpliendo su tarea como tal. Desafortunadamente en este país llegan muchos inmigrantes a diario, más por las necesidades de buscar un trabajo, de buscar unas mejores posibilidades de vida, porque desafortunadamente allí no las encuentran. ¿Quién no quisiera estar allí en unas condiciones mejores? De otra manera no estaría llegando aquí a los Estados Unidos. Hay un punto interesante en su opinión, don Rafa, y es la ley de inmigración. La ley de inmigración en la parte de asilo y refugio dice que cuando un país está en un escenario como este, las personas están en la capacidad, o las organizaciones juegan un rol importante de pedirle a las instituciones americanas refugio para sus conciudadanos. Y los conciudadanos van a la embajada americana, piden un parol y con ese parol pueden inmigrar a los Estados Unidos. Ese es el proceso de refugio, basado a situaciones como la que está viviendo Honduras. Y me remonta a la ley NACARA. Los nicaragüenses son el ejemplo más reciente de lo que fue un refugio. Tenían una situación política bastante difícil. Los líderes comunitarios y ciertos grupos de poder le pidieron al gobierno de los estados refugio. El nicaragüense que tenía las condiciones o quería salir de Nicaragua por
por esta situación de proteger su familia, iba al consulado, le daban un parol, le daban un refugio, y con ese refugio se venía a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que las instituciones hemos fallado. No a los gobiernos, no al gobierno de los Estados Unidos, no al gobierno de los hondureños. No quiero decir que no son culpables, pero yo creo que ha habido un proceso o un nivel de desinformación tremenda que nos pone en un país que cuando llegamos tenemos que emprender, tenemos que adaptarnos, tenemos que pensar en cómo ser parte de esta sociedad americana. Pero si venimos a solicitar un asilo con la intención de recoger dinero, mandarlo a nuestros países y eventualmente regresar, entonces salimos de un contexto legal de lo que es un proceso de asilo. Esa es, regularmente esa es la iniciativa que toman todos los inmigrantes cuando se llega a este país, en el caso de los puntos de violencia que se viven en Venezuela, en Centroamérica, que es pues escapar de ese momento de violencia. Pero inicialmente muchas de esas personas que llegan a los Estados Unidos inicialmente no vienen con la idea de quedarse en Estados Unidos, sino de poder regresar en unos años, porque todavía quedan muchas cosas, nostalgia de lo que es el país de uno. Muchos quieren regresar. Obviamente con el tiempo y con la adaptación a esta gran nación, pues obviamente ya quieren quedarse y se dan cuenta que pues esta es la oportunidad de vida. Pero inicialmente la gente no quiere venir a quedarse definitivamente, sino esperar. Tienen la ilusión, tienen la esperanza de que en su país las cosas pueden cambiar y que en algún momento pueden regresar. Claro, y yo puedo hablar por mi persona. Yo siempre me quedé cerca de Miami pensando que estaba cerca de mi país y que tenía 2 horas de mi familia y poder regresar. Pero quiero preguntarle a Juan, ¿usted considera que las instituciones que representan los hondureños en los Estados Unidos han fallado en poder dar información correcta, enseñar los procesos de cómo emigrar, y no han hecho el lobby correcto en Washington para poder mostrar una realidad de Honduras? Sí, la verdad que sí han fallado, pero también puedo decir que culpa de ellos tal vez no ha sido al máximo, porque he encontrado en el estudio que el nivel académico que guían estas organizaciones es muy bajo. Entonces son fáciles de ser manipulados hasta por el mismo gobierno, pues, para invisibilizar lo que Cuando habla del gobierno, ¿habla del gobierno de Estados Unidos o del gobierno de Honduras? Gobierno de Honduras. Pero si el trabajo es de Estados Unidos, sí, pero ¿qué tiene que ver el gobierno de Honduras con el trabajo de la institución en Estados Unidos? Le voy a dar un ejemplo. Las personas del TPS, cuando fue cancelado, según documentos e informes que tengo y que estoy estudiando para ver cómo encontramos una solución, y que hay, creo que la tenemos, el TPS fue cancelado el 31 de octubre del año 2017, ¿verdad? En el informe se dice, cuando usted dice que no deben involucrarse los gobiernos, se dice de que se ha tomado la decisión de cancelar el TPS, pero que no se informe todavía. El gobierno ya lo sabe de Honduras y los demás que están involucrados en este asunto, pero que no se informe porque vienen las elecciones próximas en noviembre. Hasta el 6 de noviembre se informa, en el mes de noviembre, que sí, se canceló el TPS, pero acaba de haber una gestión. En todo este tiempo el gobierno de Honduras ya lo sabía, y el gobierno de Honduras no le da alerta a la voz a los migrantes de TPS, decirle: señores, su TPS no existe, está cancelado. Entonces usted como líder se mueve. Los líderes, ¿qué hacían en ese momento? Seguir las instrucciones y lo que leían en un diario o lo que había, por no tener conocimiento. No se alertó y no se movió, no se hizo el lobby. Hay otros informes en esos mismos documentos donde se dice: Honduras no tiene las condiciones. Pero encuentro video yo que el mismo gobierno lo pone el 6 de noviembre, antes, que 10 días antes de unas elecciones, diciendo que se ha venido a hacer un lobby para rescatar el TPS y para hablar con diferentes funcionarios, y ponen las figuras públicas de varios congresistas que no voy a mencionar, que están ahí. Pero mi sorpresa que ese video fue un lobby que se hizo en julio o en marzo del mismo año 2017, y se usó esas mismas imágenes para ponerlas en noviembre diciendo que está trabajando el TPS, y los mismos que estamos dirigiendo como organizaciones
avalando de que sí estamos trabajando y que estamos luchando y nos tomamos las fotografías. O sea, eso es un claro ejemplo que hay una desinformación y que no hemos sabido llevar estos asuntos porque no hemos entendido realmente qué es una organización, qué es una fundación. Entiendo. Ahora, Jack, cuando se habla de estos temas, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son los puntos de referencia en tu estudio? ¿Con quién conversas? ¿A quién entrevistas? ¿Y cómo llegas a estos puntos, a estos resultados que realmente son alarmantes? ¿Cuáles son tus puntos de referencia con todo esto? Sí, bueno, antes de yo empecé, es mucho investigaciones antes, como leer mucho sobre Naciones Unidas, sobre los otros reportes, o sobre otros estudios académicos, y he empezado a hablar, entrevistar personas que han llegado a los Estados Unidos en los últimos 5 años y entrevistar ellos sobre por qué huyó su país, en qué encontraron aquí en los Estados Unidos. Pueden encontrar una casa, pueden encontrar un trabajo y otras cosas, pero mucho de esto es sobre las condiciones que empujaron a esas personas a salir de su país. Seleccionar ellos porque las dos situaciones en Venezuela y en Honduras han creciendo en los últimos 5 años a situaciones muy graves. Así, eso es porque yo hice la comparación y eso es porque yo hice las encuestas con esas personas también. Entiendo. ¿Tú has vivido en Honduras? ¿Has estado en Honduras? No, yo pasé a través de Centroamérica y México. He pasado en total cerca de 8 meses en México viviendo, más o menos, y a través de Guatemala, El Salvador, solo un poco de Honduras, poco, y en Costa Rica y Panamá. ¿Y has estado en Venezuela? No, quiero ir. ¿No crees que tu estudio se reforzaría más o crearía un balance si tuvieras de alguna manera mirando las situaciones locales sí, versus coger información de personas que vienen con una idea clara, definitivamente? Porque para el caso, a mí me llamaron para revisar algunos casos de hondureños y la mayoría tenían un denominador común, que pertenecían a un partido que se llama el Partido Libre y que venían huyendo por eso. Pero cuando les hacían sus entrevistas de temor creíble, básicamente lo único que fundamentaba su historia de petición de asilo eran su participación en los movimientos de estos grupos. Sí, esto es una cosa que necesitamos saber. Es que personas huyen de sus países por muchas razones. Y es una cosa que he querido decir cuando hablamos sobre las entrevistas de miedo, es porque cuando llegan a la frontera, específicamente a través de Venezuela o Honduras, los países que tienen mucha violencia, muchas personas no saben qué está aplicando por. Y cuando pasaron a través de mucho trauma, no saben la idioma, no saben las leyes, y encontraron una persona con un arma, con vestido oficial, y necesita pedir, y la persona, le pide que, ¿por qué están aquí? ¿Qué está tu miedo creíble? Está muy difícil para articularlo en un vía que metan en los cajas de ley que son necesarios para ganar su caso de asilo. Y eso es una cosa, mis estudios sobre la ley también, pero es la ley como la ley funciona en un sistema social. Porque la ley y la economía, como otras partes de ciudad que nosotros hablamos todo el tiempo, no son separados, son interconectados. Sí, correcto. Y esto es porque cuando, por ejemplo, mujeres que están huyendo en Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, muchas veces compraron un shot
de Demerol. Demerol es una cosa que proteger contra de embarazar, porque ellas saben que cuando huyen sus países, probable las personas en sus viajes violarán. Muchas veces, no solo una vez, muchas veces. Las personas saben que cuando huyen sus países, probable, no sé cómo se dice, extorsionar. Probable que estarán robados. Es que las personas se vuelven susceptibles. Exacto, y a que se aprovechen de ellas durante su viaje. Son personas que se vuelven, desafortunadamente, se ponen en manos de todos estos traficantes que abusan y aprovechan del momento. No solamente para sacarles dinero, sino también abusan de las mujeres, se aprovechan de los niños. Es una situación bien delicada. Sí, y necesitamos saber que personas no huyen sus países para pasar a través de estas condiciones si no necesitan. Si hay una vía que ellos pueden quedar allá, ellos han quedado. Porque su situación que necesita huir a través para llegar a los Estados Unidos es tan horrible. Y muchas veces personas de Honduras y de otros países migrar entre de sus países primero. Usualmente personas migran de las comunidades más rurales a la ciudad o a la ciudad a otra ciudad para huir afuera de su violencia en su vida, pero la violencia sigue en las personas. Y yo quiero ir a esos países para encontrar, para saber qué es para vivir en esas situaciones, pero al mismo tiempo podemos ganar mucho solo para hablando de personas aquí, porque eso es donde mis estudios, pero los estudios también que he leído y he hablado con muchas personas, los otros profesionales que trabajan en esas cosas, de inmigración, de Centroamérica, todo de nosotros estamos diciendo lo mismo cosa. Te quiero hacer una pregunta, Jack, y no sé si es parte de tu estudio. ¿No tenemos cierta culpa nosotros en Estados Unidos, a veces creándole falsas expectativas a la persona que está en nuestros países? Tú sabes que aquí se tiene que trabajar fuerte. Tú sabes que aquí los dólares no se consiguen muy fácil. Y a veces la gente lo que hace es enviar y enviar y enviar. Yo no sé si eso cura un mea culpa por haber abandonado la familia o haber abandonado a los hijos, pero ¿tú no crees que nosotros también en Estados Unidos mandamos un mensaje erróneo de que las situaciones aquí son de color de rosa y que todo es una maravilla, cuando la realidad es que enfrentamos las leyes de migración, enfrentamos situaciones de que a veces no podemos entrar a una escuela porque no tenemos una identificación, tenemos miedo de ir a un hospital, tenemos miedo de ir a un aeropuerto? ¿No crees que nosotros somos culpables aquí de mandar un mensaje equivocado a nuestros países? Sí, más o menos. En lo mismo tiempo es como los Estados Unidos han publicado hace más de 100 años, el país de oportunidad. Cuando personas miran la televisión sobre los Estados Unidos, es de ciudades limpias, es personas ganando dinero, es vida, todo está bien, puede venir a los Estados Unidos y solo con su fuerza, puede hacer su vida mejor. Y esto en combinación con las remesas, cuando personas ven en su pueblo, en la ciudad, una persona que tiene una familia en los Estados Unidos y su casa es nuevo, tiene nuevo pintado, ellos tienen nuevas cosas y ellos miran a su casa y no tiene las cosas nuevas. Es un tipo de, los Estados Unidos, cuando yo emigré a los Estados Unidos, yo podré dar esta a mi familia. Es cosas en una combinación. Sí, es una cosa de, estamos enviando dinero y esto es el dinero que puede ganar si llega a los Estados Unidos, pero al mismo tiempo es como los Estados Unidos han publicado hace generaciones y es una cosa de, como yo dije, de personas mirando, como personas que tienen familia en los Estados Unidos, como su familia han viviendo. Claro, nosotros tuvimos un foro hace más de un mes juntos
y la organización 15 de septiembre presentó una situación de una señora en los cafetales que estaba sola y el café se está pudriendo y necesitaban recursos, pero la decisión del hijo fue venirse a los Estados Unidos y sí lograron conseguir, creo, entre $10,000, $12,000 para poder emigrar. Creo que empeñaron hasta sus tierras. Y finalmente, después del foro que tuvimos, y logramos mandarle un mensaje, creo que el hijo regresó y va a trabajar sus tierras. Entonces, ¿por qué no invertir ese dinero que se invierte en un camino tan riesgoso, tan difícil, con ningún nivel de seguridad que vas a llegar bien? O si llegas vas a enfrentarte a unas regulaciones de migración. ¿Por qué no invertir ese dinero en nuestras propias tierras? ¿Por qué no invertirlo en generar negocios? Entendemos que existen todos estos grupos paralelos a la ley, pero ¿no seríamos más seguros y seríamos más productivos trabajando en nuestros propios lugares? Juan. Sí, Carlos, como dice usted, en el foro presentamos ese caso y precisamente seguimos en el caso. Resulta de que les explicamos a los muchachos, ellos fueron secuestrados prácticamente por coyotes y les pedían un rescate de $500 para seguir avanzando si no pasaba algo. Pues empeñaron su casa y se consiguió el dinero, pero al ver que conseguían necesitan más y más y más. Pues lograron escapar, logramos hablar con los jóvenes y les explicamos cómo funciona, que no van a entrar. Y le explicamos por qué tomaron la decisión, porque un amigo en Estados Unidos me dijo de que es fácil y que se puede y que estoy bien, que es donde entramos la parte de culpa. Pero también en nuestro país no se está teniendo leyes legislativas para educar, explicar cómo funciona esto. Y pasa el otro punto, los dos jóvenes, que eran dos con su compañero, regresaron a su pueblo. Es más, logramos documentar por cadenas de televisión el caso. Lo más asombroso de eso es que todavía las autoridades no se han acercado a estos jóvenes a preguntarles qué herramientas necesitan, porque necesitan estudiar, porque no tienen ni terminado la primaria. No tienen, ¿qué sabe hacer él? No, yo soy caficultor, yo puedo sembrar, soy campesino, pero no tienen la semilla. Tienen la tierra, pero no la semilla. ¿Y quién le da la semilla? Los bancos y todas las organizaciones que hay. Pero en Honduras hay un sistema que ayuda a los migrantes que retornan. Pero como es demasiada la carga migratoria que hay y demasiada desinformación, no llega a esas ayudas y no se está actuando conjuntamente. Hoy esta familia, incluso ayer recibí la llamada de la señora que estoy viendo la forma cómo le ayudamos para recuperar que sea su casa, pues, que siento que puede ser y no ser la vía, porque esto es seguir alimentando el ocio, sino que hemos perdido, como sacamos en el foro conclusiones, aquello que tenía el hondureño de inventar, de producir, de que si esto era un obstáculo lo quitaba y empezaba a hacer otra cosa. Porque la señora enseñó una parcela de tierra que ya quisiera usted tenerla acá en Estados Unidos, Carlos. Entonces... Entendemos todo ese escenario y es muy complejo. Yo admiro a México, porque México tiene siempre campañas de regreso para el inmigrante. Exacto. Bienvenido de regreso, paisano. Buscan poner un equipo legal migratorio para poder servir a sus connacionales cuando hay escenarios. Pero el tiempo vuela en la televisión. Quiero darles unos segundos para que se despida, don Rafa, empezando con usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Para nosotros, pues, o para mí en caso particular, es un placer estar aquí acompañándote en este paso de 2 días aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, pues un saludo bien especial a nuestra comunidad mexicana en especial, con la que estamos compartiendo pues allí en la costa oeste de la Florida, a través de las estaciones de radio de Surfbar Media, donde compartimos con una población inmensa de comunidad mexicana que día por día sigue inmigrando a esta región del país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Rafa. Juan, 15 segundos para poder despedirse. Como le repito, tenemos una crisis migratoria y hacerle de nuevo el llamado al canciller, a la vicecanciller, a la embajadora de Honduras en Washington y al comisionado de Derechos Humanos, que se venga a reunir con nosotros los migrantes,
para plantear este problema y buscarle una solución para educarnos ambos y poder encontrar una solución, porque tenemos una crisis migratoria, niños en centros de detención, hondureños en centros de detención, personas esperando el TPS, otros retenidos en México y otros en España, hondureños retornados. O sea, tenemos un problema serio en Honduras que tenemos que tomar acciones ya, pero conjuntos. Jack. Gracias. 15 segundos. Gracias por invitarme. Eso fue una gran conversación. Muchísimas gracias. Ahora que he podido ayudar en algo y ojalá que en los Estados Unidos podremos cambiar nuestro sistema de inmigración para ser más humano. Así mismo es, y pues yo les agradezco la presencia de cada uno. Esto no es un tipo de debate que pretende subir el nivel de unos o bajar el otro, simplemente es una conversación que buscamos mejorar la condición de vida de todas las personas que están inmigrando a los Estados Unidos, no importa de dónde vengan, ya sea Venezuela, ya sea Honduras, ya sea del país que venga. Este país siempre dice la ley que los va a recibir con puertas abiertas, pero recordemos que es un país de leyes y tenemos que apegarnos a ellas. Con esto me despido, mi nombre es Carlos Pereira. Les agradezco su sintonía en nuestro programa La Inmigración y Tú, Cambiando Vidas.